mucho la ecuación, ¿vale? Mientras que estas ecuaciones son relativamente sencillas. Además, os decía que en muchos problemas típicos de calcula cómo debe ser una antena para que radie como yo quiero, esas antenas son antenas de hilos que quedan definidas por la J, por las densidades de corriente de cada uno de los hilos de la antena, y resulta muy práctico calcular cuánto vale el potencial vector y a partir de ahí determinar cuánto vale el campo E y cuánto vale el campo H. ¿Vale? Eso lo veremos después en más detalle. Más cosas. Para identificar una ecuación de onda, lo que uno debe intentar ver son derivadas segundas con respecto al espacio, derivadas segundas con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces, ese triangulillo para abajo al cuadrado, esos sublaplacianos son derivadas segundas con respecto al espacio. Y aquí aparece claramente la derivada segunda con respecto al tiempo. Entonces, las ecuaciones de onda típicamente aparecen derivadas segundas con respecto al espacio y con respecto al tiempo. Eso es lo que lleva a aparecer en cualquier ecuación de onda válida. Este término de aquí, mu multiplicado por épsilon, es lo que caracteriza a un material desde el punto de vista electromagnético, de su permitividad y su permeabilidad. Bueno, pues, como la velocidad a la que se propaga la onda depende del medio, la velocidad a la que se propaga la onda debe depender de mu y de épsilon. Y de hecho, este término de aquí es básicamente 1 partido la raíz cuadrada de la velocidad a la que se... esto es 1 partido la velocidad al cuadrado a la que se propaga la onda. Si uno estudia las unidades, ve que eso es así. Y si uno sustituye mu y épsilon por mu sub 0 y épsilon sub 0, lo que le sale es que esta velocidad de aquí es justamente la velocidad de la luz en el vacío, ¿vale? Aproximadamente 3 por 10 elevado a 8. Así que esto es una ecuación de onda porque tiene derivadas segundas con respecto al espacio, derivadas segundas con respecto al tiempo. Este término que multiplica la derivada segunda con respecto al tiempo tiene que ver con la velocidad de propagación de la onda, y lo que aparece a la derecha de la igualdad son las fuentes. ¿Vale? Esa viene a ser la idea. Ya os digo que igual que se saca la ecuación de ondas para el potencial vector, también se puede sacar la ecuación de ondas equivalente para el potencial escalar. Y de hecho el aspecto es exactamente el mismo. ¿Qué es lo único que cambia? Hombre, cambia la A con flechita por una V sin flechita porque es un potencial escalar. Y cambia que a la derecha, evidentemente, no tienes en cuenta las J, sino que tienes en cuenta las J. Es decir, tienes en cuenta la otra fuente de campo electromagnético, que son las cargas, las densidades de carga. En cualquier caso, claramente es una ecuación de onda, y también, claramente, la velocidad de propagación es la misma que la del caso anterior. ¿Por qué? Porque básicamente todo lo que es el potencial vector, que son 3 componentes, y el potencial escalar, que es una componente, pues básicamente esos son 4 componentes de vector, ¿vale? Lo que pasa es que a nosotros nos resulta muy cómodo poner por un lado el potencial vector y por otro lado el potencial escalar. Pero a los físicos que les gusta unificarlo todo, pues ellos lo ven como un único vector que tiene 4 componentes. Y evidentemente todo tiene que viajar a la misma velocidad para el mismo problema físico. Entonces, esta mu por épsilon, que tiene que ver con la velocidad de propagación, esa constante tiene que ser la misma en los dos casos si estás estudiando el mismo problema físico. Bien, para llegar a estas definiciones de potencial, se aplicó una cosa que se llama Gauge de Lorentz y que es básicamente una condición para llegar a estos potenciales. Porque la definición de los potenciales, os lo he comentado también alguna vez, no es única. Uno puede definir una familia de potenciales que todos conducen a los mismos campos electromagnéticos, pero son potenciales distintos. Bueno, pues en el electromagnetismo típicamente lo que nos gusta es recurrir a esos potenciales, ahora veremos por qué, y para llegar a esos potenciales tienes que aplicar esta condición que se llama Gauge de Lorentz. En cualquier caso, toda la familia de potenciales que se pueden definir, todos conducirían a los mismos campos E y H. Entonces, uno tiene libertad para escoger los potenciales. Nosotros escogemos las funciones de potencial que van a tener cierto sentido físico para nosotros, es decir, que vamos a ser capaces de entender. Y evidentemente, una vez que uno tiene los potenciales, calcular el campo B y calcular el campo E es inmediato, porque estas operaciones son relativamente sencillas, ¿vale? Calculo un rotacional, una derivada, un gradiente no es algo especialmente complicado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Bueno, pues una de las cosas que tenemos que hacer hoy es encontrar la solución de esas ecuaciones de onda, ¿vale? Encontrar la solución de esas ecuaciones de onda. Y como la matemática puede llegar a ser muy complicada, yo no sé mucho de matemáticas, lo que voy a intentar es explicaros cómo se llega a la solución final
partiendo de cosas que uno sabe prácticamente desde el instituto. Es decir, vamos a intentar llegar a la expresión final de cuál es la solución de la ecuación de orden, pero en lugar de enredarnos con una base matemática que es más o menos complicada y que yo creo que pierde uno el insight físico, pues vamos a ir por el camino opuesto. Vamos a huir un poco de la matemática y vamos a ir por nociones físicas básicas que todos conocemos. Básicamente lo que voy a hacer es intentar llegar a esta ecuación de aquí sin que nadie salga por la ventana corriendo, ¿vale? Y de hecho vamos a ver que aunque parezca muy complicada, si uno entiende cómo funciona la física del problema, es capaz de llegar a esa ecuación de forma relativamente sencilla. Yo la voy a resolver para el potencial escalar, ¿vale? Porque los escalares son más sencillos que los vectores, pero se podría hacer igual para el potencial vector. Y el punto de partida es el punto de partida más sencillo que a uno se le puede ocurrir en el electromagnetismo, que es una única carga, ¿vale? Solo una carga, situada en el origen, ¿vale? La carga está en el origen de coordenadas. Y todo lo que hay alrededor es un material homogéneo, isótropo, infinito, lineal, etcétera, etcétera. Entonces, este es el ejercicio del electromagnetismo más sencillo que puede existir. Una carga fija en el origen de coordenadas, rodeada de un material homogéneo, isótropo e infinito. Y claro, este problema a uno le gusta. ¿Por qué? Dice, hombre, porque la solución de esto me la sé desde el instituto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el potencial generado por esa carga es proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia. ¿Vale? Esta epsilon que aparece ahí es básicamente lo que define el material que tienes alrededor. Si esa carga estuviera en el vacío, esa epsilon sería epsilon cero. ¿Vale? Entonces, en principio, vamos a partir de qué aspecto tiene la solución de una carga en el origen. Esa carga en el origen, para empezar, no varía con el tiempo y tampoco se está moviendo en el espacio. Si uno intenta visualizar cómo es el potencial generado por esa carga situada en el origen, una vez más también es sencillo de entender. ¿Por qué? Pues porque lo que ve es que el potencial decae con la distancia. Y uno se puede imaginar que esa carga lo que está generando es un potencial que tiene una distribución esférica alrededor de la carga que está situada en el centro. Claro, el potencial es el mismo para cualquier dirección del espacio en la que mires y simplemente el potencial decae con la distancia. Pues eso es una esfera, ¿vale? Entonces, la carga puntual en el origen, que no varía con el tiempo y que no se mueve, tiene una solución que es esferas alrededor de esa carga que decaen como la inversa de la distancia, ¿vale? Y esto, por lo menos cuando yo estudiaba, la primera vez que yo vi esta fórmula la estudié en el instituto. Es decir, aquí no hay mucho misterio en todo esto. Ahora todo es escalar. Esa es otra ventaja, aquí no hay vectorcillos ni nada parecido. La carga es un escalar y este potencial es un escalar. Y aquí tengo el módulo de la distancia. La distancia a un punto siempre es un vector, pero se calcula el módulo y la distancia en metros desde el origen de coordenadas hasta el lugar donde estoy estudiando. Este es nuestro punto de partida. Y hasta aquí nadie se ha perdido, ¿no? De momento. Vale. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Vale? La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si esa carga sigue estando en el origen de coordenadas? ¿Vale? Sigue estando en el origen de coordenadas. No se mueve. Pero ahora permito que esa carga varíe con el tiempo. ¿Vale? Esa es la pregunta. Es decir, ahora esa carga, en lugar de tener un valor fijo, puede variar con el tiempo. Y la pregunta es, si esa carga varía con el tiempo, ¿cómo varía el potencial generado por la carga con el tiempo? ¿Vale? Esa es la pregunta que queremos resolver. Acordaos de que la parte de estática la estudiasteis con Íñigo, pero conmigo lo importante es cómo varían las cosas con el tiempo. Por eso, cuando puedo, añado las dependencias temporales de lo que quiera que sea. En este caso estoy añadiendo una dependencia temporal en la fuente. Si la fuente varía con el tiempo, pues entonces tiene sentido que los potenciales varíen con el tiempo y en última instancia los campos electromagnéticos varían con el tiempo. Entonces, la pregunta es, si la carga varía con el tiempo, ¿qué le pasa al potencial?
Bueno, pues lo que uno podría pensar en primera aproximación al problema es decir lo siguiente, ¿vale? Esto es lo que haría, creo yo, cualquier estudiante de instituto en física. Dice, bueno, pues muy sencillo. Si la carga varía con el tiempo, el potencial varía con el tiempo. Y no toco nada más. Es decir, si esta carga en el origen del universo varía 1, pues el potencial tiene un valor. Y si en un momento determinado esa carga pasa a tener el valor 2, pues ya sé que el potencial se ha multiplicado por 2, ¿vale? Y si esa carga vale 10 veces más, pues el potencial se ha multiplicado por 10, ¿vale? Eso es lo que diría normalmente alguien pues, que está en bachillerato. Y en bachillerato te dice, hombre, como el potencial es proporcional a la carga, pues si la carga tiene un valor que es el doble, pues el potencial también valdrá el doble. Y si es la mitad, pues el potencial también valdrá la mitad. Con lo cual, uno lo que podría llegar a decir es que el potencial cambia con el tiempo de la misma forma que la carga varía con el tiempo, ¿vale? Esa es la primera aproximación que uno haría si está en el colegio, está en bachillerato. ¿Pero qué pasa? Pues lo que pasa con esto es que si tú haces esto de aquí, esto no es cierto de manera general. ¿Y por qué no es cierto de manera general? Esto lo hemos hablado ya alguna vez. Bueno, porque es difícil creer que alguien varíe una carga en Alpha Centauri que está a 4 años luz de distancia y que tú detectes en la Tierra el cambio de la carga de manera instantánea. Eso no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? Pues porque los campos electromagnéticos se propagan a través de ondas y esas ondas tienen una velocidad de propagación. Y la velocidad de propagación no es infinita. Entonces, claro, si tú te limitas a decir esto, que si la carga varía con el tiempo, el potencial también varía con el tiempo, básicamente lo que estás diciendo es que, con independencia de la distancia a la que te encuentres de la carga, da lo mismo la distancia, tú te enteras instantáneamente del cambio de la carga por más lejos que esté. Eso es mentira, eso no es verdad. E insisto, eso no es verdad porque físicamente las ondas tienen una velocidad de propagación y esa velocidad de propagación no es infinita. Cuanto más lejos estás de la fuente, más tardas en enterarte de que la fuente ha cambiado. Una vez más, eso es lo típico que también enseñaban en bachillerato, es decir, bueno, pues la luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Si el sol se apagara de repente, tú tardarías 8 minutos en enterarte porque ese sería el tiempo que tardarían los fotones que está emitiendo el sol en llegar a la Tierra. En cambio, lo que te dice esto de aquí es que si tú de repente quitas la carga, te enterarías en el mismo instante exactamente de que el potencial ha desaparecido, aunque te encuentres lejísimo de la carga. Eso no es verdad. Bueno, pues a esta expresión de aquí se la llama potencial instantáneo y tiene mucho que ver con algo que estudiamos en el tema anterior. En el tema anterior, las funciones de potencial se definían como aquí, ¿vale? Se definían como funciones instantáneas, y si esto cambia, en cualquier lugar del espacio el potencial también cambia. Y yo os decía, esto es una aproximación. Esto no es verdad de manera general. Esto solamente es cierto o casi cierto si estás súper cerca de la carga o si los cambios son tan lentos que tú casi no los ves. Pero a poco que te vayas lejos de la carga, esto deja de ser verdad. ¿Vale? Pero no pasa nada. Esto no es verdad, pero la solución, que sí que es correcta, tampoco es tan difícil. ¿Y por qué digo que la solución que sí que es correcta no es tan difícil? Bueno, pues porque lo que yo os estoy diciendo es que la onda tarda un tiempo en llegar desde la fuente al sitio donde tú lo estás estudiando. Bueno, pues nada más sencillo. No pongas aquí t. Pon t menos el tiempo que tarda en llegar la onda al sitio donde tú lo estás estudiando. T menos t prima. Si os acordáis, ¿vale? Esto ya lo habéis visto en alguna otra asignatura, pero por ejemplo, señales. Ese t menos t prima básicamente lo que indica es un retardo. Ese t prima es el tiempo que tarda un cambio en Q en llegar al punto en el que estoy estudiando el potencial. Así que la aproximación cuasi estática es la carga varía con el tiempo
y el potencial se actualiza en todo el universo en t igual a 0, la solución general es la carga cambia con el tiempo y en cada punto del espacio te enteras de que la carga ha cambiado en un instante de tiempo diferente, que depende de la distancia a la que te encuentres de la carga. Entonces, el Sol está relativamente cerca de la Tierra y la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Pero Alfa Centauri, que está a 4 años luz, pues la luz de Alfa Centauri tarda 4 años en llegar a la Tierra. Esos 8 minutos luz, o esos 4 años, son básicamente esa T'. Bueno, ¿y cómo se calcula T'? Pues una vez más, algo sencillito. Espacio igual a velocidad por tiempo. Por lo tanto, el tiempo es el espacio partido la velocidad. Así que esta expresión que tenéis ahí arriba, que es la que se conoce como expresión del potencial retardado, esa expresión sí que parece que no incumple ninguna ley física conocida. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque el potencial decae con la inversa de la distancia. ¿Vale? Eso tiene que ser así. El potencial es proporcional a la carga. Eso también tiene que ser así. Y donde está la novedad es en el término T menos T'. Si te colocas muy cerca de la carga, entonces tardas muy poco tiempo en enterarte del cambio. Si te colocas muy lejos de la fuente, entonces tardas mucho tiempo en enterarte de que la fuente ha cambiado. Y eso viene determinado básicamente por este cociente, ¿vale? R partido por V sub P. R es la distancia desde el lugar donde se encuentra la fuente hasta el sitio donde está surgiendo el problema, y esa V sub P que veis ahí es la velocidad a la que se propaga la onda. Si estuvierais en el vacío, esa V sub P pues sería la velocidad de la luz, 300.000 km. ¿Vale? Es lo mismo que... Entonces, para una carga sola, ella en el universo, en el origen de coordenadas, rodeada de un material lineal, homogéneo, isótropo infinito, que podría ser el vacío. No tiene por qué, pero podría ser el vacío. La solución genérica del potencial generado viene dado por esa expresión de ahí. Venga, me paro un momentito. De momento, bien. Fijaos que esto que os estoy diciendo es la solución a la ecuación de ondas para una única carga en el origen. Pero esto ya, eso que tenéis ahí, ya es la solución a esta ecuación de aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no tengo una carga? ¿Qué es lo que pasa si tengo más de una carga? Bueno, pues hay un principio en el electromagnetismo que es el principio de superposición, que quiere decir básicamente que si tú tienes diferentes cargas colocadas en diferentes partes del espacio, la solución del problema completo es la suma de las soluciones de cada una de las cargas. Entonces, la superposición lo que te quiere decir es, si tú eres capaz de descomponer el problema y estudiar por separado cada una de las fuentes, hazlo y luego simplemente suma las soluciones de cada una de esas fuentes. ¿Vale? ¿Y eso por qué es interesante? Eso es interesante porque la solución de una única carga es más simple que un zapato. La solución de una única carga es muy sencilla. Entonces, no hay ningún motivo para que la solución de 2 cargas, 3 cargas o 4 cargas vaya a ser difícil. Será básicamente sumar expresiones que tienen ese mismo objeto. Así que, ¿qué pasa ahora si en lugar de una única carga tengo 3? ¿Vale? Que es lo que he puesto ahí arriba. Dejo la carga en el origen, que es Q1, y añado una Q2 y una Q3. ¿Cuál será la solución? Dice, bueno, pues si aplico superposición, la solución será la suma de igual a 1 hasta 3. Y ahora lo que tengo que poner aquí es básicamente la suma de las soluciones de cada una de las cargas. La sumo, ya está. Es que a partir de llegar a la ecuación de una única carga, obtener la ecuación de cuál es el potencial generado por n cargas, es tan sencillo como sumar n veces la solución de una carga.
Bien, ahora, acordaos, el diablo está en los detalles. Cada carga está situada a una distancia diferente del punto donde estoy estudiando el problema. ¿Vale? Yo creo que ahí se ve, ¿no? Cada una de esas cargas, Q1, Q2 y Q3, está en una posición arbitraria. Y por lo tanto, hay cargas que pueden llegar a estar muy cerca del punto donde estoy estudiando el problema y otras que estarán muy lejos. Por eso pongo aquí sub i y por eso pongo aquí sub i. ¿Vale? Cada una de las cargas está a una distancia del punto donde estoy estudiando el problema y por lo tanto, cada una sufre un retardo de tiempo. Pero eso no me invalida la solución general. La solución general es la suma de las cargas retardadas partido las distancias, me da la solución completa del problema. ¿Vale? Y ya os digo, hay que tener cuidado con que cada carga está a una distancia diferente del punto donde estoy estudiando el problema y además, como está a una distancia diferente y la velocidad de propagación es la misma, cada carga va a llegar al sitio donde yo estoy estudiando el problema en un tiempo distinto. Pero una vez más, tú estás aquí en la Tierra, tan tranquilo, y la luz del Sol pues, te llega con mucha potencia y además tarda 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra. Mientras que la luz de una estrella, pues la recibes con mucha menos potencia y la luz de esa estrella se ha generado hace mucho tiempo. Entonces, lo que estoy diciendo no es nada esencialmente diferente de cosas que ya sabéis de manera general. ¿Vale? Entonces, la estrella, pues la ves muy pequeña y con muy poca intensidad porque está muy lejos. Ese es el término de los partidos por R. Y si una estrella se apaga, pues nosotros vamos a tardar mucho tiempo en enterarnos de que se ha apagado, ¿vale? Ese es el término de subir. Pero en esencia, cuando uno mira al cielo y ve un montón de estrellas, cada una de ellas ha generado luz en un instante de tiempo determinado y cada una de ellas llega con una intensidad que depende de la intensidad que tenía originalmente la luz generada y depende también de la distancia a la que te encuentras. Entonces, no hay nada especialmente extraño aquí, ¿vale? Esto es lo que tiene que ocurrir. Ahora, yo la expresión la podría dejar tal y como está ahí, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente es un poco peñazo considerar que cada fuente es ella su propio origen de coordenadas en el mundo. Normalmente todo se suele referenciar a un único eje de coordenadas y estudiar el problema con respecto a un único eje de coordenadas. Lo habéis hecho conmigo ya muchas veces. Entonces, si lo quieres referenciar todo a el origen de coordenadas, por ejemplo, colocado aquí, pues sencillamente esta distancia, esa distancia de ahí, tiene que ver con la distancia desde el origen a la fuente y la distancia del origen hasta el punto en el que yo quiero estudiar el problema. Básicamente sumar vectores. R con flechita es la suma de R sub con flechita más R' con flechita. Y ahora, seguid mi dedo. Esta R sub 1 de aquí es la suma de esto más esto. ¿Vale? Ya está. Bueno, pues, donde antes ponía R sub i, ahora he puesto R menos R'. Las primas se refieren a los sitios donde están las cargas y las R con flechitas se refieren a la posición en la que estoy estudiando el punto. Por eso aquí aparece R menos R'. ¿Vale? Pero, insisto, es simplemente referenciarlo todo al eje de coordenadas típico. Es decir, esta distancia básicamente es la suma de esto más esto. Esta expresión de aquí sería la expresión del potencial para 3 cargas colocadas en posiciones arbitrarias. ¿Vale? Esa sería la expresión de aquí. Sería la solución de la ecuación de onda para el potencial escalar para 3 cargas situadas en situaciones arbitrarias, en posiciones arbitrarias. ¿Vale? Evidentemente, la velocidad de propagación de las ondas generadas por cada una de las fuentes es la misma, porque la velocidad de propagación de la onda depende del medio en el que está viajando la onda. Y en este caso, el medio es único. Hay un único medio que es lineal, homogéneo y isótropo infinito. Sobre ese medio estás colocando las cargas donde tú quieres, pero el medio siempre es el mismo. Por eso la velocidad de propagación siempre es la misma. Venga. Me paro aquí un momentito. ¿Hasta aquí más o menos bien?
¿Se sigue? Pues ya hemos terminado. ¿Por qué? Pues porque lo que hago de ese sumatorio de 3 cargas a esto que tenéis aquí es el paso de un sumatorio a otro sumatorio, porque la integral no es más que una suma. ¿Y dónde está el truco? Dice, hombre, como la integral suma diferenciales, pues aquí en lugar de poner la carga pongo el qué, la densidad volumétrica de carga, ¿vale? Pero esta expresión y esta en realidad son idénticas. Lo que estoy diciendo en la expresión del sumatorio es el potencial total es la suma de las cargas retardadas una distancia y divididas por la distancia. Aquí lo que estoy diciendo es, el potencial total es la suma de todos y cada uno de los diferenciales de carga, retardados una cantidad que depende de la distancia y divididos por esa distancia. Entonces, para mí, esta expresión y esta son idénticas, simplemente el paso al límite del sumatorio, ¿vale? Entonces, la integral de volumen es el paso al límite de este sumatorio y como la integral de volumen suma diferenciales, pues básicamente lo que hago es cambiar la Q, ¿vale? Que son coulombios, por la densidad volumétrica de carga, que son coulombios partido metro cúbico. Pero evidentemente las unidades coinciden. Una pregunta, ¿se puede afirmar que incluso cuando tengo una densidad volumétrica de carga, toda la carga llega solo considerando, por así decirlo, el punto central que define la densidad? Sí. Imagínate que tú dices, bueno, por supuesto, en R igual a 0 todos son indeterminaciones. En electromagnetismo no nos escapamos de eso, ¿vale? Pero obviando eso, imagínate lo siguiente. Imagínate que tú tienes esto de aquí, ¿vale? Y lo único que tienes es una carga puntual en el origen, ¿vale? No tienes otra cosa, solo tienes una carga puntual en el origen. Entonces, la integral de volumen del diferencial de carga por diferencial de V, al final te queda la densidad volumétrica de carga por el volumen que has considerado. Entonces, justamente eso es esa carga, ¿vale? Por lo cual, sí, aunque... Claro, sí, pero se lo considera solo como una carga, no tiene una densidad volumétrica. No tiene una carga solo en un punto del espacio. Si tiene una densidad volumétrica, esto tiene la propiedad additiva. Tú ahora pones esto como la suma de... eso lo vamos a ver un poco después, pero como la suma de cada una de las densidades volumétricas en un punto determinado. Pues ya está, ya tienes lo mismo. Sí, pero, o sea, es decir, si tú tienes una densidad volumétrica cada aquí, un punto aquí donde quieres mirarlo, te va a empezar a llegar la interacción de cómo varía la densidad de carga en este punto antes de lo que llega aquí. Bueno, por supuesto, eso por supuesto. Porque esto es R' y esto es T'. Sí. ¿No? Pero ahora tú estás mirando cómo se relaciona donde está la densidad y donde está el punto. No Sí. cómo cada punto interactúa con cada punto de la densidad. ¿Vale? Imagínate que tú tienes esto de aquí. Vamos a ponerlo así. Este punto de aquí está separado de una distancia. Es solo para asegurarme de que estamos hablando de lo mismo si yo no me he enterado. Este punto le voy a llamar punto 1. Entonces, esta distancia es R1 y el tiempo va a ser T1. Pero este de aquí va a tener una distancia que va a ser R2 y va a llegar en un tiempo de 2. En la expresión está incluido que este trocito del diferencial tarda más tiempo en llegar y además se atenúa más. Considera que el R' está cada diferencial de volumen en que lo... Claro, es que este R' está relacionado con, así lo explico bien, dentro del volumen de carga está relacionado con la posición concreta del diferencial de volumen en esa posición. Lo explico de otra manera, a ver si lo boteo. Imagínate que tú tienes esto lo divides, es un poco putere, ¿vale? Pero lo divide en trocitos solo, imagínate que esos trocitos son súper chicos. Imagínate que lo divide en trocitos. Y no lo voy a dibujar 3D porque no soy buscando 3D. Pero básicamente, este diferencial de aquí y este diferencial de aquí tienen, entre comillas, el mismo tamaño. Pero pueden tener un valor distinto de densidad de carga y, por supuesto, están a una distancia diferente de este punto de aquí. No todos están a la misma distancia. Bueno, pues esto con respecto al origen de coordenadas
Este tiene un R sub I y este tiene otro R sub I. ¿Me he explicado bien o peor? Sí, sí. ¿Seguro? Venga, más cosillas. Entonces, para que nadie se despiste, esta expresión que hay aquí es la solución genérica de esta ecuación de aquí. ¿Vale? Es decir, esta ecuación te la pones a un matemático bueno, ¿no? Que muchos estáis estudiando matemáticas. Tú le pones esa expresión a un matemático y dices, me la resuelva, por favor. Bueno, pues la solución es esto de aquí. ¿Pero qué pasa? Porque yo no tengo conocimiento de matemática probablemente bastante para resolver esa ecuación sin emplear cierto esfuerzo. En cambio, con lo que sé de física, llego a esa expresión de ahí casi sin pensar. Entonces, evidentemente, esto es una expresión matemática, no necesita ninguna consideración física para ser resuelta. ¿Vale? Tú te pones y resuelves la ecuación. ¿Pero qué pasa? Pues que yo creo que si hacemos eso en un curso de electromagnetismo, perdemos el sentido de que esto es física. Entonces, a mí me resulta mucho más interesante llegar a la solución de esa ecuación con este razonamiento también un poco rebuscado que os he presentado. Pero cada uno de los pasos es un paso que domináis desde el punto de vista de la física más básica. Por eso yo creo que es interesante hacerlo así. Si os vais a un libro de electromagnetismo, probablemente hagan la resolución matemática completa, pero es que con eso se pierde un poco, ya digo, lo que llaman los ingleses el physical insight, ¿no? El saber de dónde vienen las cosas y por qué, qué relación tienen con el mundo real. Bien, ¿cómo se llaman entonces a las funciones de potencial que tienen en cuenta que la onda tarda mucho en llegar de un sitio a otro? Pues se llaman potenciales retardados, ¿vale? ¿Y cómo se llaman a las que estudiamos en el tema anterior? Que no tenían en cuenta ese retardo, pues se le llaman potenciales instantáneos. El potencial instantáneo es una aproximación a la solución completa que es el potencial retardado. ¿Cuándo es cierta la aproximación del potencial instantáneo? Cuando estás, por ejemplo, muy cerca de la fuente. Si estás muy cerca de la fuente, los retardos son tan pequeños que tú puedes decir que son más o menos cero. ¿Vale? Pero, excepto en esos casos muy particulares, en general, uno tiene que estudiar los potenciales retardados, porque tienen toda la física del problema dentro, incluido el hecho de que la onda tarda un tiempo en llegar de un lugar a otro. Bueno, algunas cosillas de culturilla general. No me voy a meter tampoco demasiado aquí en lo que es la matemática, pero yo creo que está bien que os suenen algunos nombres y algunas cosas. Bien, si os acordáis, la función de onda está caracterizada porque tiene derivadas segundas con respecto al espacio y derivadas segundas con respecto al tiempo, ¿vale? Aquí puedo poner la A con flechita o la V, aquí puedo poner la A con flechita o la V, tanto me da. Pero lo importante es que la ecuación de onda tiene derivadas segundas con respecto al espacio y derivadas segundas con respecto al tiempo. Bueno, pues hay un operador matemático que yo no uso mucho, pero muchas veces se ve en los libros de física, que llama operador cuadradito, eso que veis ahí, a hacer la derivada segunda con respecto al tiempo menos la derivada segunda con respecto al espacio, a eso a veces lo representan con un cuadradito, se llama operador D'Alembert. El cuadradito no sé muy bien de dónde viene, pero quizás no sea descabellado pensar que si pones un triángulo para los laplacianos que son derivadas con respecto a x, a y, a z, si añades la derivada con el tiempo, estás haciendo derivadas con respecto a x, y, z y tiempo. Pues ya está, son 4 por un cuadrado, ¿vale? Entonces, una forma muy cómoda de representar la ecuación de onda. Porque sorprendentemente, eso que veis ahí arriba, cuadradito v igual a ρ partido por epsilon, esa es la ecuación de onda del potencial escalar, ¿vale? Y ya, bueno, supongo que se podrá poner más compacto, pero yo ya no sé. Entonces, ese cuadradito de ahí es un operador diferencial. En matemáticas hay muchos operadores diferenciales
que tienen su utilidad en un ámbito u otro. De hecho, cuando uno estudia electrostática, te aparecen muchas veces divergencias y gradientes. Cuando uno estudia variaciones con el tiempo, pues te aparecen los laplacianos, pero te aparecen también las derivadas con el tiempo. Bueno, pues el operador diferencial característico es justamente el operador D'Alembert, ¿vale? Ese cuadradito. Pues simplemente como cultura general, ¿vale? El operador D'Alembert es un operador diferencial que aplica sobre las derivadas segundas en el espacio y en el tiempo, ¿vale? Ese es el operador D'Alembert y se representa con un cuadrado. Bien, más cosas. Cada operador diferencial en matemáticas tiene típicamente algo que se llama una función de Green, ¿vale? Eso es una cosa un poco rara hasta que te dicen que básicamente la función de Green es algo parecido a la respuesta al impulso que estudiaste en señales, ¿vale? En la asignatura de señales, bueno, y también lo habréis visto antes en circuitos y demás, os definieron algo que se llamaba respuesta al impulso. Y la respuesta al impulso, pues uno lo veía como algo muy natural, ¿no? Bueno, pues el equivalente a la respuesta al impulso en este tipo de ecuaciones diferenciales o en este tipo de problemas físicos, el equivalente se llama función de Green. La función de Green es el equivalente a la respuesta al impulso que estudiáis en la asignatura de señales, pero aplicada a un operador diferencial pues más o menos complicado como puede ser ese, ¿vale? Eso es la función de Green. De hecho, diferentes problemas físicos se caracterizan por diferentes operadores diferenciales y conducen a diferentes funciones de Green. Entonces, hay un montón de funciones de Green, una función de Green por cada operador diferencial. Lo que pasa es que a nosotros, el operador que nos interesa es justamente este, derivada con respecto al tiempo, derivada segunda con respecto al tiempo y derivada segunda con respecto al espacio, porque esta es la ecuación de onda que nosotros estamos estudiando. Y, por lo tanto, la función de Green que a nosotros nos interesa tiene una forma muy característica. Esa forma tan característica es la que es, ¿vale? Luego voy a explicar ahora un poquito más sobre ella, después también voy a explicar un poquito más, pero lo que es importante ahora es que sepáis que esta función de Green da lugar a algo que se llama ondas esféricas, ¿vale? Las ondas esféricas, que son una de las ondas características del electromagnetismo, están directamente relacionadas con esta función de Green, ¿vale? A ver, ¿os acordáis de que antes os comenté que cuando tú tienes una carga en el origen, esa carga en el origen de coordenadas genera un potencial y ese potencial depende solamente de la distancia? Y yo os decía, bueno, esos son básicamente esferas alrededor de ese punto central donde está la carga, ¿vale? Si te vas muy lejos, pues el valor del potencial es más pequeño. Si te pones muy cerca, el valor del potencial es muy grande. Pero da lo mismo en la dirección del espacio en la que mires, el potencial solamente depende de la distancia, no depende de la dirección en la que te miras. Y os decía, eso es una esfera, ¿vale? Entonces, claro, si uno se pregunta ahora, ¿cuál será la respuesta al impulso de una carga colocada en el origen de coordenadas en un sistema físico, lineal, homogéneo, isótropo infinito? Pues la solución tiene que ser esfera, es que no te queda otra, ¿vale? Entonces, la función de Green para espacio libre, cuando digo espacio libre quiero decir que el medio es homogéneo, lineal, infinito en todas las dimensiones, ¿vale? La función de Green para espacio libre es interesante porque, si os fijáis, depende de la inversa de la distancia, eso es lo que ya sabíais de electrostática, e incluye dentro de ella el retardo. ¿Cómo incluye el retardo dentro? Aquí. Esa delta que veis ahí es una función delta, ¿vale? Es decir, esa función solo tiene un valor diferente de 0 cuando la t es igual a la distancia partido de la velocidad. Entonces, la función de Green, que es la respuesta al impulso asociada a una carga en espacio libre, la función de Green tiene dentro la distancia a la que te encuentras y el tiempo que tarda la onda en llegar a la posición en la que estás estudiando el problema. Alguien me podría decir, bueno, Alejandro, pero una cosa que no entiendo. La función de Green es la respuesta al impulso en un medio.
¿Cómo se sabe en esa función de Green cuál es el medio? ¿Dónde está el medio? El medio está en la v sub p. ¿Por qué? Porque la v sub p es 1 partido la raíz de mu por epsilon, es decir, la velocidad de propagación depende del medio en el que está situada la carga. Entonces tiene sentido que esta sea la respuesta al impulso de una carga colocada en el origen en un medio determinado. ¿Por qué tiene sentido? Pues tiene sentido porque incluye el término de retardo, incluye el término de variación por la inversa de la distancia y incluye la información relevante del medio en el que está viajando la onda, que es la velocidad de propagación. Porque esa velocidad de propagación depende del medio en el que viaja la onda. ¿Vale? Bueno, pues esto, ¿vale?, es la función de Green de espacio libre. Cuando nos vayamos al dominio de la frecuencia, pues os daréis cuenta de que, bueno, como habéis hecho señales ya lo sabéis realmente, pero cuando nos vayamos al dominio de la frecuencia os daréis cuenta de que un retardo básicamente se transforma en un desfase. ¿Vale? Entonces, esta función la pasaremos al dominio de la frecuencia y entonces definiremos una cosa que se llama superficies equipotenciales o que también se le llama a veces frentes de fase. Pero de momento, antes de dejar lo que quiero que os quedéis es esta función recibe un nombre especial que se llama función de Green, es la respuesta al impulso de un sistema y en este caso el sistema es el espacio libre. Es la respuesta al impulso de una carga colocada en el origen en un medio lineal homogéneo isótropo infinito que está alrededor de esa carga. Y la característica del medio es la velocidad de propagación. Venga, lo dejamos aquí, ¿vale? Seguimos viendo aquí. Resumen de ecuaciones para intentar ver de un solo vistazo qué es todo lo que hemos visto y también intentar ver si ya identifico cosas aquí. Entonces, arriba a la izquierda está la solución de la ecuación de ondas para el potencial escalar, en el que básicamente lo que dice es que la solución es la suma de las contribuciones individuales de cada diferencial de carga retardadas y divididas por la distancia, ¿vale? ¿Cuánto vale el retardo? Bueno, pues el retardo está directamente relacionado con la distancia a partir de la velocidad. Y la velocidad depende del medio. La velocidad es 1 partido raíz de mu por epsilon. Imagínate que tú dices, bueno, me lo tengo que estudiar en casa, le tengo que dar una vuelta, pero más o menos me he enterado de por qué esa es la solución de la ecuación de ondas para el potencial escalar. Claro, lo siguiente que se te ocurre es, pero había otra ecuación de ondas, que era la ecuación de ondas del potencial vector. ¿Cómo puedo calcular cuál es la solución de la ecuación de ondas para el potencial vector? Bueno, pues, si os acordáis, el potencial escalar y el potencial vector tenían ecuaciones de ondas que eran idénticas en esencia y que lo único que se diferenciaban era en la parte derecha de la igualdad, que era donde estaban las fuentes. La parte derecha de la igualdad de la ecuación de ondas representa las fuentes. Las fuentes del potencial escalar nosotros las definimos a partir de la densidad volumétrica de carga. Bueno, pues las fuentes del potencial vector son las Jotas. Bueno, pues, ¿cómo será la solución de la ecuación de ondas para el potencial vector? Dice, hombre, pues si la ecuación de ondas es la misma y lo único que me ha cambiado es, en esencia, la parte derecha de la igualdad, pues la solución de la ecuación de ondas tiene que ser la misma, simplemente cambiando lo que había en la parte derecha de la igualdad. ¿Cuáles son las fuentes del potencial vector? Pues las fuentes del potencial vector son las Jotas, las densidades de corriente. Así que la solución de la ecuación de ondas para el potencial vector tiene el mismo aspecto que para el potencial escalar. Exactamente el mismo aspecto. Es la suma de todas las densidades de corriente ponderadas por la distancia, es decir, divididas por la distancia, y retardadas en la misma cantidad que se retardaban cada una de las componentes del potencial escalar. ¿Vale? Y por eso, si uno compara la expresión de la izquierda con la expresión de la derecha, se da cuenta que son idénticas. ¿Vale? Es la suma de todas las Jotas dividida por la distancia y teniendo en cuenta que hay un retardo. Y ese retardo es el mismo que en el caso anterior, la distancia a partir de la velocidad.
¿vale? Por esto los potenciales eran muy cómodos a la hora de trabajar con ellos, porque como diferencian las fuentes, es súper fácil ver que las soluciones también están relacionadas con esa separación de las fuentes. Para calcular el potencial escalar, necesitas conocer toda la densidad de carga del problema. Para calcular el potencial vector, necesitas conocer todas las densidades de corriente del problema. El potencial escalar sale un número escalar porque la densidad volumétrica de carga es una escala. A la derecha, el potencial vector sale un vector porque las J, las densidades de corriente, son vectores. ¿Vale? Entonces, el hecho de que el potencial vector sea un vector no es fruto de la casualidad, que si os fijáis, en la parte derecha de esa igualdad, las J también tienen flechita arriba. Las J también son vectores. ¿Vale? Entonces, los potenciales retardados tienen siempre la misma expresión. Es la suma de las fuentes divididas por la distancia y retardadas como la distancia partido de la velocidad. Así hay que estudiarse esto. Luego uno tiene que ser capaz de escribirlo en un papel, por supuesto, la expresión. Pero como hay que estudiarse esto es, el potencial es la suma de las fuentes divididas por la distancia y retardadas una cantidad que es distancia partido de velocidad. ¿Vale? Eso es lo que significa cualquiera de esas expresiones de ahí. Y ahora, ¿cuáles son las fuentes de la V? Las cargas. ¿Y cuáles son las fuentes de las A? Las corrientes. ¿Sí? ¿Lo veis más o menos? No es buena idea zombizarse con las expresiones matemáticas si uno no las entiende. No voy a decir que esto se puede hacer siempre, pero en la mayoría de las ocasiones uno tendría que ser capaz de explicar la fórmula con lenguaje cotidiano. Entonces, esa fórmula uno tiene que ser capaz de explicarla así. Es sumar las contribuciones de todas las fuentes divididas por la distancia y retardadas. Eso es lo que significa. Bueno, pues uno debería aspirar a tener ese nivel de conocimiento como para que cuando ve eso no empiece a decir es la permeabilidad multiplicada por la integral de volumen de... Vale, eso es leerme la fórmula literalmente, pero no me da mucha información. Entonces, suma de las contribuciones de todas las fuentes divididas por la distancia y retardadas. Eso es lo que son cada una de esas soluciones que debe ser. De hecho, la definición es la misma para los dos casos, si os dais cuenta. Es la suma de todas las fuentes. En el caso de la izquierda, las fuentes son densidades de carga y a la derecha densidades de corriente. Pero la definición general es la suma de todas las fuentes dividida por la distancia y retardada. Bueno. ¿Cuál es el camino que se sigue habitualmente? Aunque esto depende mucho del tipo de problema. Cuando uno quiere resolver un problema electromagnético. Bueno, lo primero. Vamos a partir de que conocemos la posición de las fuentes. Las fuentes son el origen de cualquier campo electromagnético, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que conocemos la posición de las fuentes. Si tú conoces la posición de las fuentes, es decir, cargas y corrientes, eres capaz de encontrar cuánto valen los potenciales. Es decir, a partir de las fuentes se pueden calcular los potenciales. ¿Cómo? Con las expresiones de arriba. Y ahora, a partir de los potenciales, se pueden calcular los campos. Vale. Entonces, fuentes, origen del campo electromagnético, potenciales, pues esas expresiones que veis arriba, las fuentes sumadas, ponderadas por la distancia, todo lo que he explicado antes, y una vez que tienes los potenciales, es capaz de calcular los campos. ¿Vale? Ese es el paso que se suele seguir. Bien. La parte más complicada del problema normalmente suele ser encontrar los potenciales a partir de las fuentes. ¿Por qué es la parte más complicada? Porque todo el mundo sabe que integrar es más difícil que derivar, ¿vale? Entonces, claro, una vez que tienes los potenciales, pasar de los potenciales a los campos, eso está tirado. Porque solamente tienes que derivar, y derivar lo sabe hacer cualquiera. La parte complicada suele ser la primera, ser capaz de encontrar los potenciales a partir de la distribución de las fuentes, ¿vale? Esa suele ser la parte difícil. La segunda parte, pasar de potenciales a campos, es mucho más sencilla. Bueno, ya digo que esto depende mucho del tipo de problema, pero es muy habitual querer calcular cuál es el diagrama de radiación de una antena.
Y hay muchos tipos de antenas, pero las antenas de las que hablaba el otro día, las antenas de hilo, son bastante comunes. Las antenas de hilo son aquellas que están constituidas por hilitos o por barras metálicas, ¿vale? Bueno, pues cuando uno calcula el diagrama de radiación generado por una antena de hilo, normalmente lo que tiene son las jotas, las corrientes, sobre la antena. Y a partir de las jotas puede calcular la A. ¿Cómo puede calcularla? Con la expresión de arriba. Y a partir de la A es muy fácil calcular la B. Y ahora, a partir de la B, es relativamente sencillo también calcular el campo eléctrico directamente. ¿Por qué? Porque el rotacional de es la derivada de B con respecto a T. Entonces, en los problemas uno no tiene por qué calcular todo lo que veis aquí en paralelo, sino que dependiendo del problema puede escoger aquello que es más útil a la hora de resolver el problema que está buscando. Entonces, en problemas de antenas de hilo, normalmente uno no calcula la V. Uno solamente calcula el potencial magnético vector, pero no calcula V, ¿vale? Uno normalmente calcula la A. ¿Por qué? Porque en una antena de hilo las fuentes son las J. Entonces, a partir de la J calcula la A partir de la A puede calcular el campo magnético y utilizando la ecuación de Maxwell correspondiente, a partir del campo magnético es muy sencillo calcular el campo eléctrico. Entonces, no es que sea obligatorio calcularlo todo cada vez que uno quiere resolver un problema. Entonces, problemas de antenas, muy típicos, a partir de la J calcular la A partir de la A calcular la B o la H, que viene a ser lo mismo, y a partir de la H calcular el campo eléctrico. ¿Vale? Esa suele ser la forma habitual de hacerlo. Es más, en un pequeño ejemplo que hay al final del tema, vamos a seguir justamente ese camino, ¿vale? Vamos a calcular, para la antena más sencilla del mundo, vamos a calcular cuánto vale el potencial vector y a partir de ahí calcularemos cuánto vale H y a partir de ahí cuánto vale, ¿vale? Como ejemplo de aplicación lo haremos al final del tema. Bueno, dominio de la frecuencia. Bueno, pues hasta ahora yo todo lo he hecho en el dominio del tiempo, pero todas estas expresiones tienen su equivalente en el dominio de la frecuencia. Casi, no voy a decir que siempre, pero casi siempre se suele trabajar en régimen permanente sinusoidal y casi siempre las ecuaciones de onda que uno se va a encontrar son las mismas ecuaciones de onda de siempre, porque eso no ha cambiado, solo que en lugar de expresarlas en el dominio del tiempo, en el que aparecen derivadas segundas con respecto al tiempo, se van a trabajar en el dominio de la frecuencia. Y en el dominio de la frecuencia, básicamente en el régimen permanente sinusoidal trabajamos con una señal del tipo coseno de omega t, ¿vale? Cuando uno trabaja en el dominio de la frecuencia, ocurre una cosa con las derivadas segundas con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues básicamente, lo que ocurre con las derivadas segundas con respecto al tiempo, esto lo sabéis de Fourier, es que la derivada segunda con respecto al tiempo equivale a multiplicar por menos omega al cuadrado. Entonces, en el dominio del tiempo, las ecuaciones de onda tienen una dependencia con el tiempo que es evidente. ¿Qué quiero decir que es evidente? Pues que te aparece derivada segunda con respecto al tiempo. Joder, más evidente que esto, ¿vale? Se ve claramente. En las ecuaciones de onda en el dominio de la frecuencia, esto se sigue viendo, el nabla al cuadrado, el laplaciano se sigue viendo, pero el otro sumando que hay al lado dice, ¡ostras! Perdí la derivada segunda con respecto al tiempo, ¿dónde está? Bueno, pues la derivada segunda con respecto al tiempo no se ha perdido, ¿vale? Es que, si os acordáis, la derivada con respecto al tiempo es multiplicar por j omega, y la derivada segunda con respecto al tiempo sería j omega multiplicada por j omega, menos omega al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues ese término está incluido en esa k que veis ahí, ¿vale? K al cuadrado, si os fijáis, aparece aquí omega al cuadrado. Entonces, la dependencia con respecto al tiempo es menos explícita cuando se trabaja en el dominio de la frecuencia. Insisto, eso es porque las derivadas segundas con respecto al tiempo se transforman en una multiplicación por menos omega al cuadrado. Y para todavía hacerlo un poco más oculto, resulta que se suele llamar k a omega al cuadrado por mu sub c por epsilon sub c. Entonces, en la ecuación de onda que veis a la derecha,
la dependencia o la variación con respecto al tiempo, la derivada segunda con respecto al tiempo, está escondida dentro de esa letra K. ¿Vale? Dentro de ese K al cuadrado está escondida la derivada segunda con respecto al tiempo. Esa K que veis ahí es un número que se utiliza muchísimo en el electromagnetismo, ¿vale? Se le llama número de onda y es muy característico del electromagnetismo porque normalmente uno trabaja en el dominio de la frecuencia y uno trabaja en el dominio del tiempo. Entonces, esa K lleva en su interior información sobre todo lo relevante del problema. Explico. Cuando tú trabajas en el régimen permanente sinusoidal, un aspecto relevante del problema es la frecuencia a la que estás trabajando. Y un segundo aspecto relevante de este problema físico que estamos estudiando es cuáles son las características del medio en el que viaja la onda. Esas dos cosas son importantes. La frecuencia a la que estás trabajando, porque está en régimen permanente sinusoidal, y el medio a través del cual se desplaza la onda. Bueno, pues si os fijáis, K lleva dentro de ella información sobre la frecuencia de trabajo, omega, y lleva información sobre mu y epsilon, que son las características del medio a través del cual se propaga la onda. Más cosas. Aquí he puesto mu sub c y epsilon sub c, es decir, le he puesto en su índice tanto la permeabilidad como la permitividad. ¿Por qué? Pues porque cuando me muevo al dominio de la frecuencia, como ya sabéis, todo se hace más sencillo, pero aparece una complejidad adicional que es que hay que trabajar con números complejos. Y en concreto, tanto la permeabilidad magnética como la permitividad eléctrica tienen una parte real y una parte imaginaria. La parte real significa lo mismo que significa en estática, no ha cambiado, pero la parte imaginaria estaba relacionada con las pérdidas. Eso lo vimos en el segundo día de clase. Entonces, esa epsilon sub c que veis ahí, de alguna manera está relacionado con el hecho de que un dieléctrico se calienta cuando le aplica un campo magnético variable, un campo eléctrico variable con el tiempo. Entonces, en general, mu sub c y epsilon sub c pueden ser números complejos. Para nosotros en la asignatura, ¿vale? Para nosotros en la asignatura, salvo que te insista mucho en lo contrario, mu sub c va a ser un número real. Y de hecho, casi siempre va a ser mu sub c. Ojo, esto no viene de nada físico fundamental. Es que los problemas que nosotros vamos a estudiar, ¿vale? La mayoría de los problemas que vamos a estudiar, los materiales no son materiales magnéticos. Y la mayoría de los problemas que vamos a estudiar, se puede decir que la mu sub c es un número real e igual a la permeabilidad del vacío. ¿Vale? Entonces, eso es una aproximación que hago yo porque es lo que voy a usar en la asignatura. Ahora, con respecto a la epsilon sub c, no puedo decir lo mismo. La epsilon sub c en general será un número complejo. ¿Vale? La epsilon sub c no puedo decir que va a ser en general igual a la del vacío o que va a ser un número real. No. La epsilon sub c en general va a ser un número complejo. De hecho, la epsilon sub c va a ser un número complejo porque, lo que os decía antes, un campo eléctrico variable con el tiempo mueve las moléculas del material y el material se termina calentando por fricción. Entonces, cuando te vas al dominio de la frecuencia y cuando trabajas con campos variables con el tiempo, los dieléctricos sufren de pérdidas. No solamente los conductores tienen pérdidas por efecto Joule, sino que también los dieléctricos sufren pérdidas, que se llaman pérdidas por polarización, simplemente porque las moléculas se mueven o cambian de forma al ritmo que le marca el campo eléctrico externo. Entonces, de manera general, el epsilon sub c podrá ser un número complejo. Cuando metéis el agua en el microondas y se calienta, pues básicamente el campo que genera el magnetrón del microondas mueve o deforma las moléculas de agua y eso hace que se termine calentando. Eso quiere decir que el agua tiene una epsilon que es compleja. ¿Vale? Pues eso es así en general. Y claro, si la epsilon es compleja, ¿qué creéis que le pasará acá? Pues el número de onda, en general, también es un número complejo.
el número de ondas, en general, es un número complejo. De hecho, el número de ondas solamente es real si las pérdidas son despreciables. Es decir, si las pérdidas son prácticamente cero, o bueno, o no hay pérdidas en absoluto, entonces K, el número de ondas, es un número real. Pero en el caso en el que haya pérdidas significativas, K pasa a ser también un número complejo. Igual que omega y epsilon que haya complejo implica pérdidas, implica K. Bueno, a ver, omega puede ser complejo en algún caso, pero bueno, el hecho de que la epsilon sea compleja implica que la K sea compleja. Y el hecho de que la K sea compleja implica que la epsilon o la mu es compleja, pero si la mu es real... Pero a nivel físico. Ah, a nivel físico. Eso todavía no lo vamos a ver, lo vamos un poquito más adelante. Pero la K está relacionada con la fase y la amplitud con la que se propaga la onda. La parte real de la K está relacionada con la fase que va acumulando la onda cuando viaja. Y bueno, básicamente tiene que ver con a una cierta distancia la fase que va a tener la onda. Pero el hecho de que sea complejo implica que la onda no solamente viaja con amplitud constante, sino que a medida que va viajando va teniendo cada vez menos amplitud. Eso es lo que pasa cuando la K es compleja. Cuando la K es real, la onda se sigue desfasando porque es su obligación desfasarse, pero no se atenúa. Un ejemplo típico podría ser el agua y la luz, ¿vale? Yo creo que todos sabéis que el agua del mar, si está medianamente limpia, es bastante transparente. Pero si tú te sumerges en el mar y te profundizas mucho, llega un momento en el que estás completamente a oscuras. ¿Eso por qué es? Eso es porque el agua, a las longitudes de onda visibles, es decir, a las longitudes de onda de la luz que tu ojo ve, el agua no tiene una K que sea un número real, sino que tiene una K que es un número complejo, es decir, tiene pérdidas. Así que cuando la luz del sol llega al mar, los primeros metros atraviesa razonablemente bien, pero a medida que lo va atravesando se va atenuando cada vez más, y si te metes 30, 40, 50 metros bajo agua, ya prácticamente no llega luz solar ahí. Pues desde el punto de vista electromagnético, eso está relacionado con el hecho de que el agua tiene un valor de K que es imaginario, ¿vale? No es un número real, es un número complejo. Y eso está relacionado con el hecho de que el agua tiene una epsilon sub c, que las longitudes de onda del visible, pues no es un número real, también es un número complejo. ¿Vale? Unidades de K, ¿vale? Las unidades de K, ya veremos después también por qué, pero son inversas de metro, ¿vale? Metros a la menos 1. ¿Vale? Las unidades del número de onda son inversas de metro, metro a la menos 1. Y ya explicaré también por qué eso es así. Bien, un comentario que ya hice cuando vimos las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia, pero yo creo que es importante insistir. En el dominio de la frecuencia yo utilizo las mismas letras para la E, para la A, para la V, utilizo las mismas letras que en el dominio del tiempo. Pero en el dominio de la frecuencia lo que significan esas letras son la amplitud compleja del fasor, lo mismo que pasaba en el circuito. ¿Vale? Entonces, esta A de aquí es el potencial vector magnético, ¿vale? Estamos de acuerdo. Eso es así. Pero como estoy en el dominio de la frecuencia, eso es la amplitud compleja del fasor correspondiente. En el dominio del tiempo, pues la A es una función del tiempo. En el dominio de la frecuencia es la amplitud compleja del fasor, ¿vale? Es un número complejo que se corresponde con la amplitud compleja del fasor correspondiente. Lo que pasa es que yo utilizo las mismas letras y en general se suelen usar las mismas letras porque todo el mundo entiende que en el dominio del tiempo esas funciones son funciones del tiempo y en el dominio de la frecuencia son números complejos, ¿vale? Amplitudes complejas. Pero simplemente para que lo recordéis, aunque la letra sea la misma, yo qué sé, esa A de aquí sería 5 por coseno de omega t más 7 radianes. Y aquí no sería eso, aquí sería 5 por e elevado a j7. Esa es la diferencia entre los dos casos. Aquí sería la amplitud compleja del fasor y ahí es la función en el tiempo completa, con su coseno de omega t y lo que le corresponde.
Bien. ¿Y las funciones de potencia? Pues mira, aquí ya se empieza a poner la cosa interesante. ¿Por qué? Porque las funciones de potencial, la solución a la ecuación de onda, tiene que tener el mismo aspecto que tenía antes. Tiene que seguir siendo la suma de todas las fuentes ponderadas por la distancia y retardadas. Lo que os he dicho antes tiene que seguir siendo verdad. Lo que pasa es que cuando uno pasa del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, los retardos se transforman en desfases. De hecho, una de las propiedades fundamentales de Fourier, muchas que hay, ¿vale?, es que un retardo en el tiempo es un desfase en la frecuencia. Dicho de otra forma, lo que aparece de manera explícita como un retardo en el dominio del tiempo, T', en el dominio de la frecuencia aparece como un desfase. En el dominio del tiempo es T menos T', es un retardo, esto ha llegado 2 microsegundos después, o 2 años después, 2 siglos después. En el dominio de la frecuencia, los retardos se transforman en desfases. Y esos desfases, por supuesto, están relacionados con lo que le pasaba a la señal en el dominio del tiempo. Es solamente que no es tan evidente ver que esto es un retardo real. Entonces, para que uno no pierda, una vez más, el contenido, digamos, físico del problema, uno se tiene que dar cuenta de que cuando pasa el dominio de la frecuencia, todo lo que sean desfases proviene de retardos en el dominio del tiempo. ¿Y qué forma tiene el desfase en el dominio de la frecuencia? Pues tiene esta forma de aquí, K multiplicado por la distancia. Esa K que veis ahí es el número de onda que hemos visto antes, ¿vale? O sea, omega por la raíz de mu por epsilon, eso justamente es esta cadena. Entonces, e elevado a menos jk por la distancia es el equivalente al retardo que sufre la onda, solo que ahora expresado en el dominio de la frecuencia. Así que, ¿cómo es la solución de la ecuación de ondas en el dominio de la frecuencia? Pues es la suma de todas las fuentes ponderadas por la distancia y con un desfase que depende de la distancia. La definición es la misma que en el dominio del tiempo, pero en el dominio del tiempo yo os decía con un retardo que depende de la distancia. Y ahora en cambio digo con un desfase que depende de la distancia. Pero es simplemente porque cuando me voy al dominio de la frecuencia los retardos se transforman en desfase, ¿vale? Simplemente por eso. Entonces, esas expresiones que tenéis aquí, uno las tiene que entender igual que en el dominio del tiempo. La solución de la ecuación de onda es la suma de todas las fuentes ponderadas por la distancia y ahora, en este caso, desfasadas en una cantidad que depende de la distancia también a la que me encuentro. ¿Qué es el término e elevado a menos j por k por r menos r'? ¿Eso qué es? Eso es el desfase que sufre la onda hasta llegar al punto en el que estoy estudiando el problema. ¿Vale? Ese término e elevado a menos j por k por r menos r' es el desfase que sufre la onda hasta llegar al punto en el que estoy estudiando el problema. Bien. Esto lo veremos después, pero yo creo que se puede intuir. En el dominio del tiempo yo os he definido antes la función de Green como la respuesta al impulso en espacio libre. Y era la delta de t menos t' dividida entre 4π por la distancia. Esa era la función de Green en el dominio del tiempo. Pues si os fijáis, la función de Green en el dominio de la frecuencia va a ser esta exponencial dividida entre r menos r'. ¿Por qué? Porque la delta de t menos t' en el dominio de la frecuencia se transforma en elevado a menos jk. Entonces, esto que veis multiplicando a la j, todo esto que veis multiplicando a la j, eso es
la función de Green de espacio libre en el dominio de la frecuencia. Básicamente, esta cosa de aquí, elevado a menos KR dividido por 4πr, eso es la función de Green en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Porque la delta de T menos C' se transforma y una vez más, esto es a lo que se llama habitualmente onda esférica, ¿vale? Esto es a lo que normalmente se le llama una onda esférica. Resumiendo, ¿qué es lo que ocurre cuando paso del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? Bueno, punto número 1. En las ecuaciones de onda ya no es evidente la derivada segunda con respecto al tiempo. Eso ya no es tan evidente. Está escondido dentro de una nueva constante que se llama número de onda. Se representa técnicamente por la letra K. Y es algo importante en el electromagnetismo. El número de onda es muy importante. ¿Qué tiene el número de onda? ¿Qué información lleva? Lleva información sobre la frecuencia de trabajo y las características del material. El número de onda puede ser un número complejo, típicamente porque la épsilon, la permitividad eléctrica, también puede ser un número complejo. El hecho de que aparezcan aquí números complejos está relacionado con que haya pérdidas en el problema. Bueno, ¿y las soluciones? Las soluciones de la ecuación de onda en el dominio de la frecuencia, pues son iguales que en el dominio del tiempo. Es la suma de todas las fuentes ponderadas por la distancia y desfasadas. ¿Vale? Entonces, si eso lo entendiste en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia es igual. La solución es la suma de todas las fuentes ponderadas por la distancia y desfasadas. Y ese término que aparece elevado menos jk por la distancia partido de la distancia, ¿eso qué es? Bueno, pues eso es la respuesta al impulso del sistema, la función de Green, pero definida en el dominio de la frecuencia. Y recibe el nombre genérico de onda esférica. Bueno, me paro un momentito. ¿Bien de momento? Duro, ¿no? Paso un viernes. Más duro va a ser el lunes a las 8:30. No creo que se me olvide recordarlo, ¿vale? Porque la semana que viene es jueves y viernes fiesta, entonces ¿qué clase? Bueno. Respuesta para los que se pregunten con buen criterio si todo esto no se podía haber hecho directamente en lugar de con funciones de potencial con los campos C y H, ¿vale? Bueno, lo primero que tengo que decir es que todo se puede hacer de muchas formas distintas. Y yo durante mucho tiempo he trabajado resolviendo la ecuación de onda directamente con campo eléctrico y campo magnético, depende mucho del problema. Pero me gustaría que mirarais las ecuaciones de la izquierda, ¿vale? Las que pone tiempo, en las que yo creo que a estas alturas ya podéis identificar un montón de cosas. Esas ecuaciones de la izquierda, todas las tenéis que identificar como ecuaciones de onda. ¿Por qué? Pues porque aparece el laplaciano, que son derivadas segundas con respecto al tiempo, con respecto al espacio, perdón, aparecen derivadas segundas con respecto al tiempo, y aparece ese término mu multiplicado por epsilon, que está relacionado con la velocidad a la que se propaga la onda. Entonces, esos son ecuaciones de onda. Y la velocidad a la que se propaga el campo I y el campo H es la misma velocidad a la que se propagan los potenciales. ¿Por qué? Porque el término que multiplica la derivada segunda con respecto al tiempo es mu por epsilon. ¿Vale? Bien. Parte derecha de la igualdad. Fijaos en el campo eléctrico, parte derecha de la igualdad. No sé si os dais cuenta, pero en la parte derecha de la igualdad se pueden utilizar las fuentes. Pero ahora en este caso están mezcladas los dos tipos de fuentes que existen en el electromagnetismo. Aparecen mezcladas las densidades de carga y las densidades de corriente. Ese es el motivo por el que este tipo de ecuaciones se hacen algo más complicadas a la hora de plantearlas y a la hora de resolverlas.
Porque cuando tú calculas o resuelves un problema en términos de potenciales, lo que te aparece a la derecha de la igualdad es, para el potencial vector solamente j, para el potencial escalar solamente ρ. Pero aquí, si os fijáis, en la ecuación del campo eléctrico aparece todo mezclado. Y eso, pues no es algo que a uno le guste en un principio. Es más, hasta para el campo H, que la parte derecha de la igualdad es más sencilla, ni siquiera aparece la J directamente, sino que aparece el rotacional de la J. Entonces, el interés de trabajar con los potenciales muchas veces es simplemente que es más sencillo, para el mismo problema físico, es más sencillo calcular primero el potencial y luego el campo que resolver directamente esas ecuaciones para calcular el campo. ¿Vale? Por eso, yo planteo el problema en términos de potencial y luego os explico cómo se calcula el campo a partir de ahí. Bueno, segunda cosa importante, aunque sea solamente por cuestión de cultura general. Las ecuaciones de onda, cuando a la derecha no se ponen las fuentes, sino que se pone un cero, se llaman ecuaciones de onda homogéneas, ¿vale? Las ecuaciones de onda homogéneas se utilizan mucho en electromagnetismo y de hecho esas ecuaciones se llaman muchas veces ecuaciones de Helmholtz, ¿vale? Es un físico importante del principio del siglo XX. Las ecuaciones de onda homogéneas, tal y como están puestas aquí, de la primera aproximación que uno hace a ellas, parece que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? A ver si estáis de acuerdo. Las ecuaciones de onda tienen a la izquierda todo lo que tiene que ver con las ondas y a la derecha las fuentes. Pero si yo te pongo una ecuación de ondas como esta de aquí, que a la derecha tiene un cero, lo que te estoy diciendo es que no estoy teniendo en cuenta las fuentes. Pero si no hay fuente, no hay campo electromagnético. Entonces aquí hay algo raro. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, estas ecuaciones se utilizan mucho en la práctica, básicamente porque vienen a considerar que las fuentes de campo electromagnético están fuera de la región en la que tú estás analizando el problema. Entonces, hay unos campos electromagnéticos que, por supuesto, en el origen tuvieron una fuente, 6H, pero que están muy lejos de ti, y en la zona en la que tú estás estudiando el problema, tú solamente ves el campo E y el campo H, no ves la fuente del campo electromagnético. Entonces, para estudiar los campos electromagnéticos cuando están muy lejos de la fuente, este tipo de ecuaciones sí que son interesantes. Pero nadie debería interpretar estas ecuaciones como los campos electromagnéticos surgen de la nada. Nadie debería interpretarlo así, ¿vale? Que es como la interpretación literal de la fórmula. No. Esto lo que quiere decir es que los campos electromagnéticos tienen, por supuesto, fuentes, pero las fuentes que generan esos campos electromagnéticos están fuera de la región en la que yo estoy estudiando el problema. ¿Vale? Eso es lo que significa. Me explico. Imaginaos que vosotros queréis estudiar el problema de el campo electromagnético que llega a la antena de televisión de vuestra casa. ¿Vale? Cuando tú estudias ese problema, el campo electromagnético alrededor de la antena de tu casa, tú no necesitas analizar el problema completo que va desde el repetidor de Mijas que está en lo alto de la montaña hasta tu casa, porque si pretendes meter eso en un simulador estás jodido, eso no va a caber. Tú normalmente lo que haces es estudiar lo que ocurre con los campos electromagnéticos alrededor de tu casa. Y tú sabes que la fuente está en el repetidor de Mijas, pero eso no lo metes en el problema. Tú solamente metes las S y las H alrededor de tu casa. Esa viene a ser la idea de las ecuaciones de Helmholtz, ¿vale? Se puede hacer mucho conociendo los campos electromagnéticos sin meter las fuentes que generaron esos campos electromagnéticos, sobre todo si la fuente está muy lejos. Entonces, nadie pretende decir que los campos surgen de la nada, sino que más bien lo que quiero decir es que puedes sacar muchas conclusiones interesantes, muchos resultados interesantes a partir de los S y los H generados por fuentes que están fuera de tu problema, ¿vale? Pero que son el origen indiciario, el origen de esos campos E y H que de otra manera no podrían estar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que significan las ecuaciones de Helmholtz, que son las ecuaciones de E y H, las ecuaciones de onda, pero sin considerar las fuentes, ¿vale? Por eso se pone un cerapio a la derecha.
Bien. Todo esto que he explicado hasta ahora es increíblemente genérico. ¿Qué quiere decir? Todo lo que os he explicado hasta ahora es cierto en general para cualquier distribución de fuentes que pueda existir en el universo. La única condición que he puesto es que el medio en el que la onda viaja sea lineal, homogéneo, isótropo infinito. Pero, en realidad, las cargas podrían tener cualquier forma y estar en cualquier lugar del universo. ¿Vale? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y todas las expresiones que hemos visto son expresiones generales que van a servir para asignaturas posteriores de radiocomunicación, asignaturas en las que aprendí a diseñar antenas. Todas esas expresiones van a ser útiles en general. ¿Pero qué pasa? Pues lo que pasa es que no se entiende un carajo. ¿Por qué? Porque no se entiende nada, porque cuando las cosas son muy generales, uno termina diciendo esto para qué sirve, con esto qué puedo hacer, o esto realmente que se concreta en la realidad. Entonces, cuando uno termina con ecuación de ondas, solución de la ecuación de ondas, potencial, cuando uno termina con todo eso, que insisto, que es una teoría sólida, que uno se debe saber, y en la que se basa todo lo que viene a continuación, cuando uno llega ahí, tiene que parar un momento, coger aire y decir, ahora voy a intentar aplicar esto a un problema sencillo. ¿Vale? Bueno, pues, el problema sencillo en el que se aplica todo lo que hemos visto hasta ahora es un problema que se llama antena dipolo herciano. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la solución de la antena más sencilla que a cualquiera se le puede ocurrir. Y esa antena, que es la más sencilla de todas las posibles, es una antena que se llama dipolo herciano. Entonces, realmente, para alguien infinitamente listo que lo entienda todo la primera y que sea prácticamente una mezcla de Einstein y Newton, todo lo que viene ahora es evidente a partir de lo que hemos visto hasta ahora. Para las personas normales, esto aclara mucho o te ayuda a entender mejor lo que ha venido antes. Entonces, esto no es nueva teoría, no necesito introducir fórmulas nuevas, no hay ningún principio físico nuevo que tenga que incorporar. Esto es simplemente coger lo que ya tenemos y aplicarlo a un problema concreto. Pero ese problema concreto te da una visión bastante interesante de para qué sirve y cómo se utiliza toda la teoría que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Entonces, eso es lo que viene. O dicho de otra forma, esto es un ejemplo, pero es un buen ejemplo. ¿Vale? Vamos a estudiar entonces la antena más sencilla del mundo, que es una antena que se llama dipolo herciano. Bueno, ¿qué es un dipolo herciano? Para empezar. Un dipolo herciano es un trocito de hilo conductor. ¿Vale? Un dipolo herciano es básicamente un trocito de hilo conductor. Imaginad la tiza, pues esto podría ser un dipolo herciano. ¿Vale? Un trocito de hilo conductor. Ese hilo conductor tiene una característica muy particular. ¿Por qué? Primero, es un hilo. La definición de hilo implica que solamente tiene una dimensión. ¿Vale? Los hilos tienen solamente una dimensión. En la realidad ya sabemos que no puedes tener un hilo, algún grosor tendrá. Pero en principio, en esta antena, que es muy sencilla, yo voy a suponer que el grosor es infinitesimalmente pequeño, en general que es muy pequeño en comparación con la longitud de onda. ¿Vale? Entonces, esta antena es una antena de hilo que está compuesto por un único hilo, solamente hay uno, y es un hilo desde el punto de vista matemático, es decir, no tiene grosor, solamente tiene altura. Y es metálico, ¿vale? Porque las antenas de hilo típicamente son metálicas. ¿Hasta aquí más o menos bien? Vale. Hay una segunda condición para que esta tiza sea un dipolo herciano, y es, tiene que ser extraordinariamente corta, ¿vale? Es decir, no solamente tiene que ser muy finita, sino que tiene que ser corta. Ojo, porque este es un error que muchas veces se comete, no significa que sea un punto. Un punto no tiene dimensiones en absoluto. Y una línea tiene una dimensión. Bueno, pues el dipolo herciano es una línea. Y lo único que digo es que esto de aquí es cortito, chiquitín. Pero sigue siendo una línea.
¿vale? No es un punto. Un punto no tiene dimensión. La línea tiene una dimensión. Pues esa única dimensión que tiene es pequeñita, pequeñita, pequeñita. ¿Vale? Entonces, el dipolo hertziano es un hilo de corriente. Como es un hilo, no tiene grosor. Y la altura, ¿vale? La longitud de ese hilo es extraordinariamente pequeña. Y ahora, con eso, con esas condiciones, ¿vale? Eso es una antena que radia ondas electromagnéticas, y esas ondas electromagnéticas se pueden estudiar con la teoría que hemos visto hasta ahora. Puede parecer que he puesto muchas restricciones, pero en realidad una antena que sea un hilo y que sea muy cortita no es una antena especialmente rara, ¿vale? Que la antena sea pequeña en comparación con la longitud de onda y que esté formada por algo que es más largo que ancho es una cosa que suele ser bastante habitual en las antenas. O sea, no es una cosa absurda, ¿vale? Es una cosa que uno podría fabricar y medir. Entonces, no es un truco matemático, simplemente un caso sencillo, pero es un truco matemático. Bien, la antena va a estar colocada en el origen de coordenadas y orientada en dirección Z. Acordaos, es un hilo muy finito, pero es un hilo. Y como es un hilo, se puede orientar. Tú un punto no lo puedes orientar, pero un hilo sí. Entonces, el hilo está orientado en dirección Z. ¿Vale? Y ese hilo, ¿vale? Es un conductor. Por ese hilo circula una determinada corriente que tiene que ser variable con el tiempo, porque si no es variable con el tiempo, ya sabéis que no se generan ondas electromagnéticas. ¿Vale? Entonces tengo un hilito muy fino, muy corto, metálico, colocado en el origen, y una corriente que básicamente es I sub 0 proporcional a R. Bueno, pues vamos a estudiar el siguiente día cuál es la solución a este problema, que es el problema de la radiación de una antena más sencillo que sí. Y por supuesto, la fórmula que vamos a aplicar es esta si estoy en el dominio del tiempo o esa si estoy en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Porque lo que define la fuente de esa antena es la corriente que circula por la antena. Entonces, cuando lo que importa es la corriente o la densidad de corriente, todo pasa por calcular cuánto vale A, el potencial de. Bueno, pues el siguiente día lo voy a dedicar a explicar esto. A ver, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque es el comienzo del análisis de cualquier antena, porque tenéis asignaturas posteriores en las que resolvéis antenas muy complicadas basadas en este principio, y porque la práctica de mi parte de la asignatura está relacionada con esto. Entonces, si alguien se había pensado dormir esta tarde el lunes, que se lo piense mejor que venga el lunes, ¿vale? Porque lo que voy a explicar el lunes es importante para la práctica.